Mi nombre es Gerardo Condori, soy médico neurocirujano, doctor renal y trabajo en la clínica central peruana como Nuestro hospital, tan buenos recuerdos que tiene de manera. Bueno, hablar del manejo de la hipertensión temprana efectivamente es Solo se mama. un tema muy amplio, ¿no? Y no me digo el tema, es cuando tengo que manejar. Cabeza y cuello. La primera parte es un resumen de un caso, cómo es resuelto habitualmente. Y poco a poco vamos a ir la corrección. La temática. Este es un caso clínico de un paciente de 21 años de edad. Habitualmente, como ocurre frecuentemente en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, producido por un accidente automovilístico. Y bueno, había reportado que el paciente estaba en rango 3 por evaluación de los paramédicos, ¿no? Intubado en ese momento, evidentemente el paciente es menos de rango 8, lo intuban y lo llevan evidentemente a un centro hospitalario. Hay manifiesta que fue paralizado, ¿verdad? Le dan un fluoruro, un relajante muscular y sedado, ¿no? Que no tendría sentido porque está en rango 3. Inmovilizado, evidentemente sí es importante inmovilizar con un collavizo líquido y derivado a un hospital. Bueno, ya felizmente a su ingreso en neurocirugía intensivo está en rango 6. El paciente había mejorado, ¿no? Aparentemente, y la tomografía mostró una pequeña confusión cerebral y frontal. Inmediatamente le colocaron, no siempre es el primer paso, pero si se tiene a la mano y se puede colocar, se pone un catéter ventricular externo que permite la medición de la presión intracraneal, que como ahí vemos está de 35 milímetros de mercurio. Y como vamos a ir viendo, efectivamente más de 20 milímetros de mercurio consideramos hipertensión craneal. Este paciente estaba en hipertensión, tanto clínico como especificado en una derivación, ¿no? Al paciente lo mantuvieron con morfina y veturonio, con eso mantuvieron una presión intracraneal menos de 20, como acá se observa. Pero abruptamente a las 8 horas el infuria había aumentado la presión intracraneal. Hicieron una nueva tomografía, pero en la tomografía no había variación y le agregaron manitol, con el cual se mantuvo presión menos de 20. Así es. Entonces, posteriormente lo tuvieron, dado que el monitor puede bajar la polaridad, lo tuvieron con salido normal, trataron de mantener siempre la presión arterial menos de 20. Es igual importante el control de la presión arterial de CO2, que lo mantuvieron entre 33 y 37. La presión de perfusión cerebral lo mantenían en 70 con infusión de dopamina, que ya recibió de los opresores. Esto vamos a ver cómo se maneja. Pero a las 36 horas, como ocurre habitualmente en estas contusiones cerebrales, los pacientes pueden tener un alargamiento, o una ampliación de la contusión hemorrágica, ya se convierte en este caso, efectivamente, había una corrección temporal mucho más grande y también horizontal, que no tenían los estudios previos. Le hicieron una correctomía urgente con una torectomía temporal izquierda total, y con eso fue mantenido una PIC, consideración y realización, una PIC adecuada. Y manitol fue requerida durante las 12 horas posteriores. El paciente aparentemente no ha mejorado, le tuvieron que iniciar pentobarbital, ya un coma barbital. Y después de la PIC fue controlada, requiriendo solamente 2 dosis de monitor en las próximas 24 horas. O sea, cómo se va monitoreando la presión arterial, se va manteniendo con dosis moderadas. Posteriormente, el paciente progresivamente se retiró la sedación y parálisis, y el paciente salió del coma farmacológico, y a los días de retiro de los 7 días seguramente de drenaje ventricular, y a los 2 meses el paciente fue dado de alta ya en una condición más estable, con un gráfico mucho mejor. Un paciente que ya salió con asistencia de una alarma y continúa con terapia
Ese más o menos es el tránsito de este tipo de pacientes y cuál es el manejo, la importancia que debemos de tener. Así es. Bueno, entonces ya cuando hablamos de hipertensión intracraneana, habíamos manifestado ya este dato, que es una elevación sostenida, habitualmente más de 10 minutos o de 20 minutos de elevación de la presión intracraneal por más de 20 milímetros de mercurio. ¿No? Habitualmente el valor referencial que tenemos de una presión intracraneal normal es de 7 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Pero cuando hay una patología de por medio, el límite superior es 20 milímetros de mercurio por el originada principalmente por dos factores, ¿no? Uno que es la pérdida de mecanismos compensatorios y el otro es la ruptura del equilibrio entre el continente y el contenido. Esto está determinado por varias alteraciones, en general por alteraciones, puede ser de volumen cerebral, de volumen sanguíneo y de líquido cefalorraquídeo. Así es. Entonces aquí tenemos que recordar siempre la doctrina de Monro-Kelly, ¿no? Que es un balance entre todas las estructuras del contenido intracraneal, que viene a ser la masa encefálica que ocupa un 80%, el líquido cefalorraquídeo que es el otro 10% y el otro 10% es la sangre. Tiene que haber un equilibrio estable entre estos tres componentes. Entonces, decimos, según esta ley de Monro-Kelly, que el incremento por lógica en el volumen de uno de los componentes del cerebro se acompaña de la correspondiente disminución del volumen de los otros componentes, ¿no? La siguiente. Entonces, como todo en la parte, digamos, neurológica, en este caso hablando de la presión intracraneal y su relación con el volumen, todo tiene un equilibrio hasta un límite. Y como vemos, el límite efectivamente viene a ser presión intracraneal de 20 minutos de mercurio. Cualquier volumen adicional, por más pequeño que sea, luego de alcanzado 20 minutos de mercurio de presión intracraneal, cualquier volumen adicional, logarítmicamente va a aumentar la presión de tal manera que a veces es incontrolable. Todo tiene un límite, ¿de acuerdo? Así es. Aquí vemos la relación entre el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión o la presión de perfusión cerebral. Igual, la presión de perfusión cerebral se mantiene estable, hay un equilibrio, una autorregulación entre 50 y 110 milímetros de mercurio. ¿No? La siguiente. Menos de 50 de presión de perfusión cerebral, vemos un riesgo de isquemia focal y ya también si es que es menos de 2 o menos de 20 de flujo sanguíneo cerebral, vemos que puede ocurrir un infarto cerebral. Que es al contrario, ¿no? Igual hacia la parte superior, digamos, más de 110 milímetros de mercurio de la presión de perfusión cerebral, evidentemente nos puede llegar a un riesgo de cefalopatía. Entonces, siempre hay un equilibrio estable, tanto entre los componentes como en estos factores importantes, tanto el flujo sanguíneo cerebral como la presión de perfusión cerebral. Nos estamos dando cuenta que la presión de perfusión cerebral está jugando un rol importante. Así es. Entonces, la presión intracraneal es el resultado de estos dos componentes, un equilibrio entre el continente y el contenido. Y el contenido está dado por el encéfalo, el hígado y la sangre. La siguiente. Entonces, debe haber alguna alteración en esto, cualquiera de los componentes que permitan que haya una elevación. Por ejemplo, si tenemos una alteración del líquido cefalorraquídeo, puede ser un aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo o una disminución de la absorción de eso, o una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Y si hablamos de alteración de volumen cerebral, como lesiones ocupantes, como lesiones cerebrales, o edema propiamente dicho de la masa encefálica, en este caso vasogénico, tipo citotóxico o intersticial. O alteración del volumen sanguíneo, por ejemplo, en la primera fase del traumatismo craneoencefálico ocurre un estado de hiperemia. Entonces, también puede producir una elevación de la presión intracraneal. La hipercapnia y la obstrucción del sistema venoso también son otros factores que permiten la elevación de la presión intracraneal desde un punto de vista de la alteración del volumen sanguíneo. La siguiente. Y acá tenemos más específico algunas patologías, ¿no? Como si aumentamos las lesiones de masas intracraneales, hematomas subdurales, hematomas subcutaneas,
cerebrales, tumores cerebrales, abscesos cerebrales, entre otros. También, si aumentamos el volumen sanguíneo, el volumen cerebral, no llama vasogénico, ¿no? Ya habíamos dicho la historia cerebral traumática, la encefalopatía hepática, la meningitis, la encefalitis, entre otros. Entonces, hay varias enfermedades que pueden producir edema cerebral, hipertensión craneal secundaria o una masa extracraneal o intracraneal que permita, intraencefálica que permita el aumento del volumen y por tanto la hipertensión craneal. Y como vemos acá, esto se va tornando un círculo vicioso, ¿no? Tiene que haber el aumento de la presión intracraneal de por sí va a ser una disminución de la presión de perfusión cerebral. Y esto hace de que haya un metabolismo hipoxémico, ¿no? Un metabolismo anaeróbico. Va a hipoxia local, posiblemente una isquemia, que haya aumento del lactato, aumento de la PC2, una disminución del pH y una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Esto ocurre vasodilatación, mayor edema cerebral, mayor aumento del volumen sanguíneo cerebral. Además de que el aumento del volumen sanguíneo cerebral también hace que haya aumento de la presión intracraneal, un aumento de la resistencia vascular cerebral, y esto hace que siga persistiendo el ciclo vicioso de presión aumentada de la presión intracraneal. Este es un dato que sí no debemos olvidar. La presión de perfusión cerebral no se puede medir directamente. La única forma hasta ahora que tenemos es de la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión intracraneal sí la podemos medir, la presión arterial media también lo podemos medir. La diferencia de esta es la que nos da la presión de perfusión cerebral, que como hemos dicho es mejor mantener entre 50 y 110, donde existe un ciclo de autorregulación. La siguiente. Entonces, ya tenemos la presión arterial media, lo podemos verificar. La presión intracraneal es el otro factor que nos permite también manejar. Podemos medirlo de diferentes maneras, ¿no? La que más efectiva, evidentemente, es de tipo invasivo. La siguiente. El monitoreo clínico, en realidad la clínica no es guiable, ¿no? Guiar es el diagnóstico, hacerlo antes que ocurra la clínica. La triada de Cushing, que es hipertensión arterial, bradicardia e irregularidad respiratoria, solo ocurre en el 33% de los casos. Un tercio de los pacientes que tienen traumatismo craneal grave tienen esta triada. Casi siempre están presentes depresión del nivel de conciencia, por coma, hipertensión, con o sin taquicardia, ¿no? Algunas veces presentes cefalea, vómitos, signos de hipertensión endocraniana, papiledema, alteración del sexo interregional. En falla hepática fulminante hay una agitación del tono muscular incrementada, rigidez de observación, miocronos, convulsiones, reflejos pupilares anormales. Es diferente la reacción, ¿no? La siguiente. Otra forma puede ser el monitoreo tomográfico. Siempre tenemos que verificar en una tomografía las cisternas de la base, ¿no? Importante. Si están muy cerradas o están colapsadas, hay un signo claro de hipertensión intracraneal en esta tomografía. Pero lamentablemente no nos permiten estimar con precisión el valor de una presión intracraneal, que no es importante para el manejo. Solamente el 13% de pacientes con CAP normal tendrán hipertensión intracraneal. Sin embargo, pacientes con tomografía normal y dos o más factores de riesgo, por ejemplo, mayores de 40 años, la presión sistólica que esté menos de 90 milímetros de mercurio, o una postura de descomplicación, tendrán hasta un 60% de hipertensión endocraniana. O sea, tampoco es fiable, ¿no? Pero nos orienta. Entonces, la única forma hasta ahora es que tenemos que hacer un monitoreo invasivo. Y como vemos en la figura, puede ser un monitoreo de presión intracraneal epidural, parenquimal, intraventricular o subdural. De los que son más útiles son el parenquimal y el intraventricular. Hay criterios para colocar un monitoreo de presión intracraneal invasivo, ¿no? Generalmente los pacientes menos de grado 8 sí tienen que ir a hacer un monitoreo de presión intracraneal. Sin embargo, si está despierto y obedece comandos, es muy improbable que lo pongamos en un monitor de presión intracraneal, ¿no? La siguiente. Así como vemos acá, las indicaciones para el monitoreo, habíamos dicho en grado de 3 a 8, con tomografía
tomografía normal también, tiene pacientes que tienen contusiones, edemas, enfermedades de la base comprimida, como habíamos manifestado. También está indicado si tienen tomografía cerebral normal, pero con 2 o más receptores, habíamos dicho edad mayor de 40, postura inapropiada, respuesta motor inapropiada, o la presión arterial sistólica menos de 90. El monitoreo de la presión intracraneal no es rutinario en pacientes que tienen rango de 9 a 15. Sin embargo, si tienen lesiones traumáticas que tienen efecto de masa, sí se puede llegar a colocar un monitor de presión arterial. Por ejemplo, que pacientes tienen contusión cerebral, que tienen epidural, segural, es básicamente un monitoreo clínico, ¿no? Y tomográfico. La siguiente. Esto es lo que se hace un manejo estándar inicial, digamos, en pacientes que tienen algún proceso neurológico neuroquirúrgico, ¿no? Debemos de tener siempre una vía aérea permeable, puede ser una intubación traqueal o una traqueostomía, ¿no? Debemos de mantener una buena oxigenación, una presión parcial de oxígeno por encima de 90 milímetros de mercurio. Una presión parcial de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio, generalmente, ¿no? También tenemos que mantener una buena presión de perfusión cerebral, que ya se ha manifestado, asistencial, y el monitoreo de presión intracraneal, que es lo que ya se ha referido, ¿no? La siguiente. Habíamos dicho que una de las causas de la hipertensión endocraniana y por ende el manejo de esta es importante, el manejo del edema cerebral, porque nos permite reducir la hipertensión endocraniana. El mantener una presión de perfusión cerebral para prevenir el agravamiento de la isquemia es importante, y evidentemente si bajamos la hipertensión endocraniana y mejoramos la presión cerebral, prevenimos la hipertensión cerebral en este tipo de pacientes, ¿no? La siguiente. Aquí vemos que las medidas de emergencia que son iniciales para hacer una reducción de la presión intracraneal. La elevación de la cabeza entre 15 y 30 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el buen retorno venoso, porque si es mucho más de 30 grados, evitar siempre una postura que sea más de 45 grados, porque ahí no permite el retorno venoso y evidentemente hace que haya una congestión venosa y por ende una hipertensión endocraniana secundaria de ese cambio de posición. Debemos mantener solución salina hipertónica o ligeramente hipertónica o isotónica, ¿no? Evitar los fluidos hipotónicos, ¿no? Se debe evitar dextrosa al 5% o menos, ¿no? Si es necesario la intubación y la ligera hiperventilación, como mencionado, a llegar a 26 de 30 de detección parcial de CO2, ya estamos enfocados acá, ¿no? También podemos usar mannitol con una dosis aguda de 1 a 1,5 gramos por kilogramo de peso, justamente en una medida de emergencia para bajar la hipertensión endocraniana, una emergencia, ¿no? Y colocar sonda Foley y hacer una tomografía celular. Es lo que debemos hacer de inicio en pacientes que tienen alto riesgo de hacer una hipertensión craneana, ¿no? Traumatismos craneales severos. Posteriormente se hace el manejo secundario, ¿no? Esto hay que recordar, se hace una descompresión quirúrgica, sedación, ya se van subiendo los elementos para tomar en cuenta, ¿no? La optimización de la presión del sistema cerebral, la homoterapia, la hiperventilación, coma barbitúrico y la hipotermia. En esa numeración, digamos, en esa continuidad, la que tenemos que seguir los pasos para el manejo de la hipertensión. La siguiente. Es lo que se precisa, la descompresión quirúrgica, si es que es necesario, o hacer un drenaje ventricular externo también. Se hace una sedación con fentanilo generalmente. Se optimiza la presión de perfusión cerebral, que no debe ser menos de 70, evitar también que sea más de 110. Se utiliza hormoterapia, puede ser mannitol o solución salina hipertónica, ya esto es para un manejo posterior, no el manejo inicial. Por eso es que la dosis de mannitol la tiene 0,25 a 1 gramo por kilo de peso. Y luego se puede hacer hiperventilación
haga uso de coma de pentotal, en este caso hacer un coma babicúnico, o finalmente una hipotermia que permita que el cuerpo, la temperatura corporal esté entre 32 y 33 grados centígrados. Así es. Esto es lo que hacemos con una craniotomía compresiva, lo más ampliamente posible, la hemisférica, que incluye la parte temporal. Hacemos una duroplastia, abrimos la duna madre y colocamos un elemento para que proteja el cerebro, de tal manera que haya una mayor capacitancia en poder mantener que nos dé un chance, ¿no? que el cerebro pueda dañarse a través de ese defecto y poder dejar la respiración craniana por otros medios, ¿no? como barbitúrico y poder comienza a manifestar. Entonces es el manejo inicial en este tipo de pacientes. Así es. Aquí hablar de descompresión neuroquirúrgica también se puede hacer bifrontal, como acá se observa. Las medidas farmacológicas de terapia mecánica son menos eficaces en pacientes con lesiones cerebelosas, por lo tanto la descompresión es mucho más efectiva en este caso. La siguiente. Luego, el siguiente paso habíamos dicho que es la sedación, ¿no? Y se puede usar morfina. El fentanilo es el que usamos porque tiene 100 veces es más potente que la morfina en su acción. Y si puede ser también agentes hipnóticos sedantes, como sobre todo el midazolam, que tenemos que manejarlo a 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo peso por hora. El propofol hay que tener mucho cuidado, realmente es un agente anestésico, ¿no? Para los pacientes, en los anestesiólogos. La siguiente. Luego el siguiente paso es mejorar la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo mejoramos? Si hemos dicho que la presión arterial media menos la presión intracranial es la que nos da la presión de perfusión cerebral, hay que mejorar muchas veces la presión arterial media. Entonces para eso tenemos que usar vasopresores. La que mejor podemos echar mano es la dopamina, ¿no? Aquí menciona una reducción sustancial tanto de la mortalidad como de la morbilidad, ¿no? En pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. Así es. Ahí están las drogas hipertensoras, digamos, está la dopamina, la norepinefrina, son los que generalmente usamos. Y dopamina, tanto como alfa 1 y beta 1 agonistas, a 5 a 30 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Alta dosis, ¿no? La siguiente. Este es el efecto que tiene el aumentar la dopamina. La presión arterial media evidentemente lo aumenta, la presión de perfusión cerebral también, dado que hay una disminución, aunque no tan marcada, pero sí hay una disminución de la presión intracranial. Pero la diferencia entre estas dos hace que la mejor es la presión de perfusión cerebral. La siguiente. Luego tenemos que optimizar la terapia, que es el uso de manitol, ¿no? Generalmente es el uso de manitol. Aquí damos a bolos, ya es una dosis de mantenimiento de 0,25 gramos por kilogramo de peso. Debe evitarse en estos casos hipovolemia, porque estos pacientes con uso de manitol habitualmente dan mucha diuresis osmótica. En este caso hay que hidratar a estos pacientes para evitar la insuficiencia renal aguda, ¿no? Otra cosa importante, que cuando se usa manitol siempre debe ir un paciente con sonda Foley en lo posible, ¿no? Dado que es un paciente que está haciendo diuresis osmótica y es más difícil controlar, el paciente no va a poder ir al baño. La siguiente. Este es el efecto de la administración de manitol más con 0,5. Miren cómo baja importantemente la presión intracranial. La presión arterial media no lo sube, no aumenta. Entonces, pero a costa de la presión intracranial, la disminución de la presión intracranial es el que aumenta la presión de perfusión cerebral. Esa es su utilidad. La siguiente. Esto también se puede usar solución salina hipertónica, ¿no? En vez de manitol. Eso sería en este paso, ¿no? En la dosis de mantenimiento, en donde hacemos que las normalidades serológicas sean de 300 a 320. A veces es difícil mantener esa normalidad, por lo tanto podemos usar solución salina hipertónica. Generalmente en bolos puede ser generalmente de 7.5%. Le damos a dosis de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso en dosis. Puede ser cada 4 o cada 6 horas. La siguiente.
Luego pasamos al manejo de la hiperventilación. Habitualmente el PCO es de 35 y 40, ¿no? Podemos manejar menos de 35, pero podemos llegar incluso si tenemos buen control de la saturación del bulbo ventricular o la diferencia arteriovenosa del oxígeno. Si estamos bien parametrados, podemos manejar incluso hasta 30, hasta 25 milímetros de mercurio de PCO2. Pero generalmente este es un factor, o estos que se deben usar solo temporalmente, muy limitado, porque también tiene ese efecto contraproducente que de un momento a otro puede levantarse la presión y irse a hacer un efecto contrario. Así es. Este es el efecto de la hiperventilación. La presión intracraniana baja bastante, pero también baja la presión arterial media. A costa del descenso importante de la presión intracraniana es que hay una mejora de la presión de presión cerebral, aunque no es directamente proporcional. La siguiente. De ahí seguimos con el uso de barbitúricos. Si es que no está siendo controlado la presión intracraniana, tenemos que hacer mano de los barbitúricos. En este caso, hacemos uso del pentobarbital. La siguiente. Dosis altas puede ser también de tiopental, en este caso 1 a 5 gramos de peso, reduce rápidamente la actividad y suprime la actividad eléctrica cerebral. La dosis elevada suprime la actividad respiratoria, aunque tenemos que usar con vasodilatación y depresión miocárdica. Por tanto, debe administrar con apoyo ventilatorio y monitorización de la presión arterial. Cuando se use coma barbitúrico, se debe monitorear la presión intracraniana. Debemos tener un monitor de presión intracraniana, pues los barbitúricos anulan la respuesta clínica. La medición de la presión intracraniana no está indicada de rutina, pero puede ser utilizada en pacientes que se deterioran, ¿no? Eso habíamos manifestado. La siguiente. En resumen, entonces es importante mantener a un paciente sin hipotensión, ¿no? Mantener un paciente que tenga una presión arterial media adecuada. Que la presión arterial sistólica no esté menos de 90, es importante. Luego, la elevación de la cabeza, habíamos dicho a 30 grados, hasta 15 grados. Evitar elevaciones de la cabeza mayores de 45 grados, angula mucho y disminuye el retorno venoso, por lo tanto, aumenta la presión intracraniana. El manejo de fluidos es importante, ¿no? Soluciones isotónicas. El edema, hay que manejar el edema cerebral, puede ser también causado por hormonas hidrogénicos. Hay que evitar la dextrosa al 5%, habíamos dicho, o salinas al 4%, totalmente. Se debe evitar también menos de 280 milimoles, por lo tanto debemos usar ahí solución salina hipertónica. No restringir el volumen. Hay que darles, pacientes con elevada presión intracraniana deben mantener siempre un catéter venoso subcutáneo posible para poder medir la presión venosa central. Podemos usar soluciones ligeramente hipertónicas o ya totalmente hipertónicas, 1 al 3%, como ya hemos dicho, al 5% o al 7.5%. Luego, es importante el manejo de la temperatura. El paciente con hipertensión craneana no debe tener hipertermia. La fiebre debe ser tratada agresivamente, ¿no? Puede ser, habíamos dicho, la acetaminofén o el paracetamol o medios físicos o ya el metamizol, ¿no? La fiebre aumenta la presión craneana por aumento del metabolismo cerebral. Hay un ideal, podría ser indometacina, lamentablemente no lo tenemos fácilmente para poder manejarla, porque hay una disminución de la presión intracraniana propiamente dicha, ¿no? En estos casos. La profilaxis para convulsiones es importante, porque estos pacientes generalmente con convulsiones evidentemente pueden subir la presión intracraniana, el flujo sanguíneo cerebral, en pacientes incluso sedados o paralizados. La fenitoína es de elección, porque nos da un manejo inmunovenoso. También hay que tener mucho cuidado, siempre vemos a veces a las enfermeras cumplir al pie de la letra lo que estipulan el manejo de ellos, ¿no? Hay que evitar la alteración arterial agresiva porque aumenta la presión intracraniana. Muchas veces tenemos un paciente que tenga 8, que está con su monitor que está más de 20 minutos de mercurio y la enfermera está que lo aspira agresivamente, ¿no?
se resbala con tranquilidad. Si se ve un aumento persistente de la presión, es mejor evitar. Se debe evitar y la turbulencia y duración. Así es. Este es un resumen ya de lo que hemos dicho. Siempre debemos de corregir la hipotensión, no debemos de tener una hipotensión arterial. Si tenemos una presión intracraneal menos de 20, se va. Pero si tenemos más de 20, podemos hacer una hiperventilación leve de 35 o un drenaje ventricular externo. Posteriormente, si persiste la presión intracraneal más de 20, podemos utilizar manitol o solución salínica, ¿no? Y la hiperventilación puede ser un poco más agresiva. Ya en el tercer paso, digamos, es que persiste la presión intracraneal de mayor de 20, vamos a ver el clínico, la presión comprensiva, como ya hemos dicho, como primer elemento, y luego el clínico y finalmente el hipotermia. Eso más o menos es el manejo de hipertensión intracraneal. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, en este tipo de pacientes de profilaxis Sí, buenas tardes, doctor. En su experiencia, digamos, ¿cuál va mejor, con manitol o con solución hipertónica? Y la segunda pregunta es: ¿este tipo de pacientes profilaxis con causa de estrés, con hidróxido de HIV o vertina? Hola. Y cuando nosotros, el manejo que hacemos con el manitol, el manitol lo tenemos desde hace años en el manejo del arsenal terapéutico de la hipertensión craneal. No hay ninguno mejor que el otro, ¿no? Lo que sí hemos visto es que la solución salina hipertónica baja rápidamente la hipertensión endocraneal, pero nos puede producir también un trastorno de la elevación del sodio 6. Por eso que es importante usar solución salina hipertónica a 7,5%, pero cuando tengamos un monitoreo de presión intracraneal. Si no lo tuviéramos, es mejor manejar con manitol. Ya tiene una experiencia de años, entonces se puede mantener con manitol. Habíamos dicho también que el manitol tiene un tope de uso, ¿no? Si estamos viendo que hay una hiponatremia, una hiponatremia, en todo caso es mejor usar en esos casos solución salina hipertónica. Lo otro que sí se ha demostrado también es que en niños la solución salina hipertónica va mucho mejor que el manitol. Ahora sí se usan, ¿no?, gastroprotectores. En realidad, con ranitidina no hay ningún problema, ¿no? Es mejor a veces usar omeprazol, pero lo que se tiene a la mano es ranitidina. No había ninguna diferencia, digamos, significativa, ¿no? De hecho, es proteger. ¿Alguna pregunta más? Doctor, y siempre es, en los casos que sea necesaria es una elevación ventrículo externa, ¿no? En algunos casos también sería necesario, cuando no hay un buen acceso, digamos, realizar una elevación ventrículo peritoneal, o siempre el ventrículo externo. Claro, o sea, el manejo que está estipulado es una elevación ventricular externa, porque nos permite uno medir la presión. O sea, el drenaje ventricular es un tubo delgado que va hacia el ventrículo y sale hacia el exterior con una bolsa. Y cuando está drenando no podemos medir la presión. Entonces tenemos que cerrar el sistema de drenaje y medir ahí la presión intracraneal en ese momento. Esperamos unos 5 minutos para ver cómo se mantiene. Y si hay una elevación, abrimos el drenaje y se controla de esa manera la presión intracraneal. Habíamos dicho que en este caso el líquido juega un rol prácticamente del 10%, ¿no?, del volumen. Entonces, que también tiene un límite, pero sí nos ayuda muchísimo. Ahora, no siempre se hace, no siempre, porque hay pacientes que tienen traumatismo craneal grave, que tienen un edema cerebral difuso y el ventrículo está colapsado prácticamente, ¿no? Porque según la teoría Morrow, que el
un edema cerebral, el volumen sanguíneo va a disminuir y también el volumen de líquidos circulativos. Y en esos casos, el ventrículo tan pequeño no se puede introducir un catéter ventricular externo. Entonces ahí no va, se va el otro tipo de los otros manejos, ¿no? Muchas gracias.